Hola, bienvenidos. Que lo sepan, este programa es de ustedes y de nosotros. De los que quieren escuchar y ver, opinar y reflexionar. Queremos que se informen, se emocionen, se molesten, aplaudan, da igual. Pero sientan. Porque aquí se respira libertad y no somos infalibles. Es un encuentro con el periodismo independiente, que anhela el bien común, que no se casa con Chana ni Juana. Perseguimos la verdad y buscamos pautas, sí, porque también comemos y no nos condiciona. Criticamos al poder más allá de la ideología, porque no hacemos publicidad ni propaganda, salvo publientrevistas. Aquí la ética no se negocia, se habla fuerte y claro. Y recuerden, a esta hora, la del Mono López, hay muchos programas en el dial, pero como este, para bien o para mal, ninguno. Prepárese. El programa de hoy presenta entrevistas que hicieron noticia esta semana. Declaraciones, análisis de los temas más actuales, aquellos incluso que siguen en desarrollo. Material necesario para comprender lo que ocurre en el país y el mundo. Bienvenidos. Bien, dicho eso, por favor, que pase nuestra invitada. Realmente las noticias van pero volando, impresionante. Se trata de Elena Nájera, consejera del Consejo Nacional Electoral, a quien hemos invitado para también poner en contexto. Decía al inicio de este programa que al principio eran dos los protagonistas, el gobierno y la Corte, pero de pronto también apareció otro protagonismo que es el Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué? Ya el Consejo ha declarado el periodo electoral en el Ecuador y llama a la votación. El Pleno convocó a los ecuatorianos a las urnas el próximo 16 de noviembre. Y quiero empezar por ese tema, Elena, bienvenida, por cierto, porque cuando puse un tuit en esa línea sobre la fecha, varios juristas respondieron: Andrés, eso es imposible. O sea, no dan los tiempos, no hay posibilidades de que lleguemos al 16 de noviembre. Pero finalmente hemos llegado. Es decir, en el Ecuador todo parece ser posible. ¿Cuál es su lectura? Es decir, hace un momento lo conversábamos también con nuestros invitados y hablaban de que tiene que haber habido negociaciones, por ejemplo, entre el Ejecutivo y la Corte para llegar a algún punto de acuerdo y tal vez, no sé, también con el Consejo Nacional Electoral. Es decir, para que todo se viabilice. ¿Cuál es su lectura? Bienvenida. Bueno, muy buenas noches gracias por la entrevista y poderme dirigir a la ciudadanía. Desafortunadamente es reiterativo que a esta consejera la información le llega bypaseada, ¿no? Mm. Incluso ya cada día no cuidan las formas ni siquiera. Tal es así que en la sesión del día sábado a mí me llegaron los documentos con 5 minutos de anticipación, a lo que le tuve que decirle a la señora presidenta que me dio unos minutos para leer porque era cantidad de información que presentaba. Igual sucedió con el tema de la convocatoria, aprobar presupuesto. Siempre lo hacen con esta consejera así. Voy a un poco a elucubrar porque ya el tiempo que estoy ahí me permite decir lo que digo. No es que la fecha sale por generación espontánea. Eso ya es un acuerdo que se viene dando hace rato, porque sí sabemos que los consejeros de mayoría, a excepción de la consejera Acero, que estaba ella con permiso por un tema de su, de su lactancia, visitan Carondelet. Entonces no se necesita solamente ir, se necesitan llamadas. Entonces no es que se prepara esto de la noche a la mañana y ya está. Esto ya se venía preparando con anticipación. A tal punto que cuando quieren mantenerme la reserva, los mismos servidores públicos contratados por ellos me pasan información porque están hartos también, a veces hasta del maltrato. Entonces, no es pues que son tan acuciosos para hacer un calendario de la noche a la mañana. Y esto es consensuado con el Tribunal Contencioso Electoral. Y así dice la norma, que para hacer un calendario electoral tiene que estar de acuerdo el Tribunal Contencioso Electoral. Entonces, ¿hubieron sesiones previas? Sí. ¿Hubieron acuerdos previos? Sí. Entonces, no nos hagamos los ingenuos, a menos a mí, no me van a engañar, que yo que soy la piedra en el zapato. Esto ya es previo, pues, o sea, la fecha no es que la pone el Ejecutivo, es el CNE el que dice sí podemos llegar al 16 de noviembre. Mm. Entonces, eso es lo que necesita la ciudadanía y el Ecuador, saber la verdad. Porque como se escudan en estas votaciones de cuatro, y ahora también ya han conseguido otro, que cuando falta uno de los consejeros, va el consejero Merino
y también ya está ahí con esta mayoría, porque es fácil. Ser parte de la mayoría es fácil. Resistir como he resistido yo no es sencillo. Porque ya son más de 4 años que sigo resistiendo. Entonces, no es que ya esto pasó y nada más. O sea, no es así. Siempre y en todos los gobiernos ha habido esta comunicación. Debe haber un intermediario entre el CNE y el Carondelet. O sea, no es que es de la nada. O sea, Claro. ¿cómo pues tan rápido? ¿Y quiénes visitan Carondelet, Elena? Consejero Pita, consejera Atamaín y consejero Cabrera. O Siempre sea, están ahí. Y ujú, aparte de eso reciben llamadas. O sea, me va a decir, sí, ¿a usted cómo le consta? Oye, pues obvio, pues o sea, tan rápido. ¿Cómo es que estaba previsto para diciembre la consulta? claro, Luego para finales de septiembre y ahora el 16 de perdón, finales de noviembre y ahora claro, el 30. 16 de septiembre. Ujú, Pero esto ya está hablado, pues, porque también este país se mueve con recursos. ujú, Porque ujú. si el CNE prepara y el Ejecutivo no le da dinero, ¿cómo cumple sus hitos? Claro, claro. Entonces, ya basta de ingenuidad, por lo menos yo no. Y Ahora, yo voy a comunicar lo que yo sospecho y sé. este También proceso de es conversación, así. este proceso de conversaciones que usted presume se ha dado, ¿respetó los tiempos o tuvieron que acomodar de forma que se logre esa fecha? No, los tiempos están aquí están los tiempos, pero no nos olvidemos, o sea, ya hay una Claro, el fecha 16. ya Ujú, señalada, que ujú, es el 16 de noviembre. De ujú. ahí siempre se producen reformas al interior, se reforma el calendario, esto no es nuevo, siempre se está reformando el calendario ajustando a los tiempos, pero la fecha está, Sí, sí. o sea, a eso ya no hay cambio. Claro, claro. Lo que decía era que tuviesen, no sé si debieron acomodar, digamos, todos estas fechas, los tiempos, para que finalmente dé, porque, insisto, los argumentos de mis amigos abogados me decían es que Andrés, no llegamos, porque hay que cumplir cierto tiempo para tal cosa, cierto tiempo para tal otra, sumando y restando, no llegamos al 16. Bueno, entonces fallaron los cálculos, Sí, porque ya tenemos un calendario aprobado, tenemos una convocatoria, tenemos un presupuesto que dicen que es tentativo, tenemos todo todo armado. O está sea, ya aquí listo. simplemente es que la Corte apruebe todo este procedimiento que tienen ellos que hacer para el tema de la Asamblea Constituyente. Luego estas preguntas se tomarán en el Pleno del Consejo, se hará una sesión porque se dejó, no se clausuró, se dejó abierta la posibilidad de más preguntas, porque falta también de la contratación por horas, Ujú, ujú. el tema de esta consulta respecto de la Asamblea Constituyente. Claro, Entonces, ¿qué significa eso? Que una vez que la Corte da el paso, simplemente se manda al Instituto Geográfico Militar para para incorporar. que se impriman las papeletas y esto no es nada del otro mundo, esto es sencillo, porque no tienen que esperar que el Tribunal Contencioso Electoral, como en el caso de elecciones de asambleístas, alcaldes, prefectos, presidentes, vicepresidentes, etcétera, etcétera, tiene que tener hasta el último los recursos a votar la instancia. Acá no, simplemente la Corte notifica al presidente, el presidente notifica al Consejo Nacional Electoral y de ahí se mandan las papeletas. Además, con la experiencia que ellos tienen, no creo que sea complicado. Claro. Ahora, hace un momento estábamos conversando en el panel anterior sobre el rol del Consejo Nacional Electoral y me gustaría que usted también lo comentara, porque se dice, bueno, como ya estamos en periodo electoral, entonces el CNE es la máxima autoridad, capaz que hasta destituye a los magistrados de la Corte, o sea, como que se está exagerando un tanto. A ver, primero la ciudadanía tiene que informarse. Nosotros nunca, por lo menos desde lo que yo estoy principalizada, no hemos dejado de estar en periodo electoral. Porque nunca se ha encerrado. Siempre que se ha estado unas parroquias, Calacalí, que un cantón Sevilla Don Bosco, y que Ya, ahora está otra parroquia. Nunca hemos dejado de estar. ya. Pero dentro de un periodo electoral que no ha terminado por el tema de una parroquia que se van a elegir, se está convocando también. Crea una convocatoria y se abre un periodo dentro de lo que ya estábamos, que fue lo que le pregunté a la directora jurídica el día de la sesión, que me aclare si dentro del periodo electoral que nosotros estamos se genera otro periodo electoral. Y dijo que para cada caso se abre un periodo electoral. Siempre hemos estado en periodo electoral. No es que la Corte se adelantó porque ya íbamos a... No, 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 eso es un error. O sea,
Tampoco es que el Consejo Nacional Electoral puede destituir a la Corte, podría haber sido a la inversa, porque la Corte Constitucional es un órgano de control, estaba haciendo su tarea nada más. Claro, 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 claro. Aquí el abuso era de otra forma. No es que la Corte estaba invadiendo espacio. Nos guste o no nos guste, pero la Corte tiene, por mandato constitucional, esa función de generar informes previos para que el trámite continúe. Porque también estamos abocados a que los informes sean favorables o no. Claro, claro. Entonces, y esto ya lo hemos visto en el ejercicio democrático. Puede que no nos guste, pero esas son las reglas del juego. Lo que pasa es que hay un comunicado de la presidencia donde dice, desde este momento ninguna otra institución que no sea el CNE tiene atribuciones para pronunciarse ni para frenar la decisión soberana de los ecuatorianos que decidirán las bases del país que merecen. Es decir, dando a entender que, caramba, superó ya a la Corte Constitucional, cosa que no es real, pues. No, para nada. El tema es que también actuamos bajo el terror, bajo el miedo y la ignorancia nos produce ese pánico, ese eso. Entonces, yo ya no, más vale quiero hacer eco de muchos comentarios de constitucionalistas, de personajes de renombre en este país que conocen la materia, Ujú, ujú. que conocen el derecho. Ya han criticado que los errores vienen de allá mismo, pues de Carondelet. Si Claro. tenemos un exabrupto de una ex ministra de gobierno que Uy. dice que los jueces constitucionales caían en prevaricato. ¿Cómo es que fueron maestros universitarios? O sea, ¿cómo es que son litigantes en materia penal? Es una vergüenza. Sí. ¿Cómo ocupan puestos de esta magistratura, de este renombre, de este poder? Ujú. Cuando cometen estos exabruptos, y uno se queda pensando y uno dice, bueno, ¿qué pasa? O sea, simplemente por cumplir con un objetivo, e incluso no creo pues que tengan conciencia de este tema, de que una persona que ha sido profesora universitaria, que dice que tiene tantas maestrías porque así se presentó, cometa estas situaciones que son aberrantes, o sea, es triste. Entonces, yo no puedo ponerme a comunicar ni a preocuparme de qué pasa en las otras funciones del Estado. Lo que sí me ha preocupado, que mi trabajo como abogada, más que todo como abogada, y de los 5 soy la única abogada, y aparte de eso hay un jurídico y todo que he criticado, lo único que me preocupa es de que mi trabajo sea pegado a la ley, sea pegado con respeto al ordenamiento jurídico, con respeto a la Constitución. Entonces, eso me preocupo yo. El resto tiene que preocuparse de cada uno porque ahorita estamos imbuidos de poder. El día de mañana las circunstancias cambian, no sabemos. Ujú, ujú. Porque ya hemos vivido pues poderes también así y que ahora ya están en el otro lado de la cuerda, o sea, también están en otra situación. Y esto es mientras estamos aquí. Y yo sí me cuido de qué estoy haciendo en mis funciones para cuando ya no esté ahí y que ya nadie me tome en cuenta. Ni siquiera usted me ha de llamar a una entrevista. Ahora bien, el Pleno del Consejo Nacional Electoral está compuesto por Diana Tamaín, Enrique Pita, este señor Merino, que representa a quién, a Cabrera. No, 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 no. El señor Merino, ¿Quién es? ante la muerte de Andrés León, el fallecimiento de él, él era el segundo en orden de prelación. Comprendo. Andrés era el primero. Ah, ok. Él era el segundo, de ahí viene la abogada Kronfle y de ahí viene la abogada Noriega. Él está en primero de prelación. Cualquiera de los consejeros que pidan licencia o se ausente por cualquier situación, él reemplaza a cualquier consejero. No es que es Ah, suplente de alguien. ok, comprendo. Entonces, como el consejero Cabrera envía su excusa, Ujú, se le principaliza al consejero Merino. comprendo. Y la consejera Nájera, perdón, la consejera Acero está de permiso de maternidad. No, 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 ya se reintegró. Ya ayer apareció, pues cuando ya todo se calma, ella aparece. Ah, ok. O sea, ya cuando las papas queman, se Pero escapa, no aparece. ella participó, pues no, no aparece en la No, no, lista. no, ayer ya pues presupuesto, convocatoria, ya, o sea, ahí sí, pero cuando ya las cosas están muy subidas de tono, ella no aparece. Ok. Simplemente no aparece porque ni siquiera ha justificado. Sí, es que de verdad es un personaje, yo no sé exactamente qué hace o cuándo trabaja, ni el tono de su voz, pero bueno. Oiga, Elena, ahora, de momento hay dos preguntas. Consulto, ¿se puede incorporar en cualquier momento otras preguntas o hay una fecha tope en la que dicen, bueno, aquí hasta ahí llego, morimos seco, como quien dice, o no?
Esa sí sería una pregunta importante para los señores de mayoría, porque yo no sé, pues, o sea, ellos sí le van a decir, está abierta la puerta, puede usted poner cuando usted quiera, porque hay un temor reverencial brutal, ¿no? O sea, a veces el miedo es normal, ¿Temor pero a quién? pe- ¿O a qué? temor a quienes deben, pues al presidente. Shulhan dice que si nosotros no perdemos el miedo, nosotros no vamos a defender la democracia. Entonces ellos van a tenerle abierta esta posibilidad hasta cuando se pueda, o sea, hasta cuando se va a dar. Y yo creo que la Corte Constitucional también está con el ánimo de zafarse rápido de este tema Mm, y esto que ya pase a otro ámbito del Consejo Nacional Electoral. Porque también se le pidió a la Corte Constitucional que dada la situación que estamos de una incertidumbre, rápido despache este tema y así fue más o menos el pedido que hizo el Consejo Nacional Electoral bajo el principio de celeridad a que la Corte se pronuncie. La Corte ya dio su primer paso, tiene 20 días ujú. para ellos pronunciarse sobre la segunda fase, la segunda parte, y de ahí pues ya, yo creo que ya estamos frente a hechos consumados, me imagino yo, no sé, Claro. O más o sea, menos unos 8 días ya esto se cierra. de momento entonces el Consejo Nacional Electoral está a la expectativa de la respuesta de la Corte. Según lo que diga, actuarían en consecuencia. Exactamente, la Corte le notifica al presidente, el presidente del Consejo Nacional Electoral, ese es el procedimiento y inmediatamente yo creo que ya todo está, me imagino que deben haber conversado con los del Instituto Geográfico Militar para la impresión de estas papeletas, más sus anexos, entonces esto la verdad es que ya estamos abocados a este sentido. Simplemente esperar que la Corte Constitucional dé un dictamen favorable, porque si da un dictamen desfavorable, se archiva el tema. Claro, claro, claro. Oiga, de lo que usted me mencionaba también hace un momento sobre el ambiente en el Consejo Nacional Electoral, es decir, que incluso los propios allegados o asistentes, colaboradores de los demás vocales o consejeros, también ya están diciendo, oye, se les pasa la mano, es decir, como que están incómodos con esta actitud tan entregada al gobierno. Bueno, no, lo que pasa es que ahí hay dos clases de servidores públicos, unos que son con contrato y otros que son de carrera, que los de carrera son los que siempre hacen su trabajo. Estos no tienen viajes, estos no Ah, ok. tienen prebendas, estos son los que hacen el trabajo en realidad, ¿no? Ya. Y de ahí el asunto es que ellos simplemente cumplen y todo el mundo en estas circunstancias cuida su trabajo. Ellos Ujú. están haciendo su trabajo, pero el tema es que no es que o sea, yo me enteré de esta fecha del 16 de noviembre, me enteré sin que, es que me tienen todo hermético que no me digan nada, pero siempre alguien me comenta, ¿no? Incluso a mí me mandan mensajes, la gente cansada de muchas cosas, porque ahí también se denunciaron acosos laborales, se denuncian una cantidad de situaciones que me mandan a mí, a mi teléfono, a mi WhatsApp, temas de supuestos, entre comillas, nepotismo, diezmo, entonces siempre me están enviando. Pero yo pido y solicito que me hagan llegar alguna documentación, ¿no? Y a veces estos temas Ahí queda. de solicitar a veces prebendas a los servidores públicos pobres, no les queda más, o sea, de entregar, porque también este asunto de los delitos que tienen doble vía, como el cohecho, todas estas cosas, también la gente dice, no, pues yo para qué voy a denunciar si también me va a caer el peso de la ley a mí. Claro. Entonces, este tema siempre se está trabajando con miedo, pero igual los señores consejeros tienen que estar preocupados, que a mí sí me llega información, aunque todo lo manejan muy herméticamente, muy secretamente, de vez en cuando va y aparece el consejero. Cuando aparece el consejero Pita en Quito es porque algo va a hacer, o sea, no es que se queda toda la semana, a pesar de que se le paga todo un mes, ¿no? Y a ratos digo, ¿por qué no? Mejor contratarle un Airbnb que no sale más barato que pagar $600 mensuales. Entonces, Airbnb a veces cobran $20, $30 el día, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, a veces nos sale más barato. Pero estos viajes no son casuales tampoco, ¿no? Y también, en este sentido, sí me llega información. A pesar de que la tienen restringida, me llegan. Porque hay gente que tampoco los acepta, tampoco los quiere. Porque también son maltratados. O sea, Claro, claro. no es que son, o sea, ahí sí tienen privilegio con su gente que están cerca, con sus asesores, con sus jefes de despacho, eso sí tienen privilegio. Frente a los de carreras que son los que hacen el trabajo, se Ok. amanecen, ¿no? Se amanecen. Y son a los que a ratos les viven agradeciendo, pero cuando tienen que votarlos, como en el caso que ya no les gusta, cuando se enojan con algún consejero, simplemente
piden el desenrolamiento y lo sacan. Entonces ahí genera una resistencia de parte de las personas, Ok. genera molestia. Pregunta final, Elena. Al ritmo de estas elecciones y del número que se aproximan, me pregunto, ¿habrá algún día en que se produzca la transición? O vamos, van a permanecer allí todos los consejeros, quién sabe, unos 10 años más. No creo tampoco, yo creo que tampoco, no creo que se resista tanto, ¿no? Ya no serán 10, pero Incluso serán yo siempre he 3. tenido a mí, el consejero Pita me dijo, ¿por qué no se va usted si se siente mal? Pero yo no me voy a ir para dejarlos a ellos libres, a menos que me hagan un juicio político como el consejero Albán, ¿no? Porque también eso, para eso sirve el poder, para amedrentar, para amenazar. Entonces, yo miré cuando ya nos cambien y si las circunstancias así lo ameritan, pero yo soy la única voz disonante ahí, ¿no? O sea, soy la Sí, única sí, lo voz es. que dice las cosas y llama las cosas por su nombre, porque todo este misterio, y déjeme decirle que yo, porque tuve un compromiso con usted con anterioridad, estoy aquí porque estoy con un tema de una rinofaringitis, de mi fondo le genera estrés porque a mí, que me dan que sí, que a las 8 de la mañana, que a las 10 y todo es por mí, no es por el resto, para ver si ya llegaba el decreto, si ya la corte, o sea, es un juego perverso y esto no está bien, no está bien. Y ahí sí tengo que rescatar la posición del consejero Pita, que era el que no estaba de acuerdo con que se salte este proceso. Entonces no habían los votos tampoco. Ujú, ujú. Ya luego a la señora no le quedó nada más que hacer, ¿no? Porque usted bien sabe que si usted tiene su hermano en un consulado, como lo he venido diciendo, ¿qué más? Pues, ¿qué más compromiso? Porque Claro. lo bueno hubiera sido que antes de conocer el día sábado, este tema, le hubiera dicho, ñaño, renuncia, porque yo me voy no me puedo ir contra norma expresa, pero no pasa eso. Claro. Entonces, estas situaciones son las que no nos dicen la verdad. Y la verdad es que hay un temor, hay un miedo, y a veces puede que para ellos sea natural el miedo, ¿no? Pero para esta consejera yo voy a continuar ahí. Al menos ahora, aún más, que si hubiera estado Andrés León, yo me hubiera ido. Pero con lo Mm. que está este consejero Merino, que para mí es impresentable, les juro que no me voy a ir, a menos que me hagan algo como el señor Albán. Ah, caramba. Bueno. Por eso que es importante siempre escuchar su voz, Elena, porque efectivamente, aparte que los otros no nos aceptan ya entrevistas, ¿no? En alguna época Pita nos aceptaba, algún rato se incomodó por una pregunta y ya de ahí encuentra siempre alguna justificación para no venir. Pero sí estuvo Cabrera, donde los amigos Pocho Hart, por ahí sí estuvo. Ellos no me bueno, invitan a mí en cambio. ya, pero No en me todo invita porque caso, también hay de todo, pues no, o así sea, es. bueno, pero yo sí, hoy día tuve una invitación de Coavisa y no pude asistir para el día de mañana Mm, porque ya había tenido un compromiso con Radio Pichincha mm, y son las dos entrevistas que voy a dar porque ya le digo, he querido cumplir con usted muchas este gracias. compromiso de estoy un poco delicada de salud. Bueno, Pero así es todo, pues en la vida, o sea, la vida es así. Simplemente lo que estamos viviendo ahorita es como que ya esta novela ya la hemos vivido anteriormente. Y yo al menos ya con mi edad, yo ya he visto todos estos procesos, que el poder es efímero, que el poder dura un momento, que así no es, es así para es. toda la vida. Y luego ya después cuando salimos de ahí nadie nos toma en cuenta, nadie nos presta atención, aún más cuando hemos hecho las cosas mal. Porque a mí sí me llama la atención, incluso frente a una situación, a una actuación, presionada o no, voluntaria o no, de la señora Tamaín con el señor Pita, las redes siguen tratándoles mal. O sea, creo que hicimos bien el papel el día sábado, pero las groserías en redes son terribles. O sea, son crueles, ¿no? La gente no se olvida. La gente Claro, no se olvida de las cosas. así Y es. eso sí, yo tengo que agradecerles, por ahí me salen unos trolls, pero a mí no me tratan mal, sinceramente. Porque Mm. incluso les ponen, oiga, cuando les ponen a esto los más buscados, cosas muy fuertes. Y creo que el día sábado, a pesar de todas las circunstancias, se rescató este tema de la democracia, se Así es. evitó, creo que haya una irrupción de un poder democrático en este país, se Mm. hizo. Pero sin embargo, lejos de la gente aplaudir y agradecer esto, siguen tratándolos mal, porque la gente no se olvida, y esto es así, peor cuando uno ha hecho las cosas bien. Entonces, incluso yo, a pesar de todo, el respeto que lo puede tener. Hay una incoherencia del señor Pita de que antes con la señora Tamaín no se le llevó a un juicio político y esto es al cansancio. Pero ahora ya, pero por último le digo, yo tengo que rescatar que el día sábado él fue uno de los que presionó, porque por último Elena Nájera era un voto contra tres. Ujú, claro. Entonces no significaba nada. Pero sí se dieron cuenta de que el ingeniero Pita creo que no estaba en esa línea
Entonces, prácticamente forzó a que se respete la ley, ¿no? Creo que en eso él, ¿Ya ve? por último, en estos tiempos quiere retirarse dignamente, ¿no? ¿Cuándo se iba a imaginar usted estar del lado de Pita, votando juntos, ya ve? No, pero ahora, Bueno, no, o sea, sí no, me toca yo votar a sé. veces. Ayer también voté con los tres más, o sea, a pesar de que se mandaron un discurso ahí de la libertad. Y es una chiste porque nos pagan para aportar, ¿no? Nos pagan para aportar, para decir, mire, lean, ¿qué pasa con esto? Y se mandan un discurso por el Día de la Libertad, creo que era. Es impresentable, no sé, pero nosotros, por lo menos yo, 40 años que vivo acá en Quito, hay cosas que me parecen a mí horrorosas, ¿no? Claro, Entonces, se manda un discurso, ¿en qué momento preparó un discurso? Sobre la libertad y no aportó nada en los puntos del orden del día, increíble. incluso con situaciones terribles. Por eso le digo, sí lamento la muerte de Andrés León, que era un hombre que conocía Claro, del claro, tema electoral, por no era un supuesto. hombre con una trayectoria y era un Ujú, hombre ujú. respetado. Recto, sí. Entonces sí se sufren estos quiebres de que quien reemplace no tiene este mismo nivel, porque incluso él se ve favorecido como suplente a un viaje a Corea, cuando esto se debió haber dado a servidores públicos de carrera. Se le da a alguien que solamente tiene una razón de ser cuando es principalizado. Aquí hay que ver es que se va unos días a Corea, se va un tiempo, auspiciado por el CNE. El CNE manda el nombre de él a Corea a recibir un curso, cuando este curso, este seminario, esta preparación, esta capacitación debería ser entregado a los a los servidores públicos de carrera para que se quede ahí este conocimiento. Y ellos de una u otra forma lo devengan ahí, pero no Claro. una persona que recién aparece Y, claro, y ya está premiado. ¿Por qué? Porque vota con ellos. claro, Y no es que a obviamente. mí me afecten, o Si lo sea, manda. incluso escucho que se solidarizan cuando yo critico este tipo de cosas, incluso aplauden, pero es que no me afectan a mí, porque yo cuando puedo viajo con mis recursos, pues, y cuando no, no, tampoco es que yo me voy a humillar por un viaje, de eso yo soy una persona muy clara en mis cosas, ¿no? Pero Bueno, estas cosas son las que yo denuncio y el Señor ahora se mandó una lectura de una invitación, incluso mintiendo, porque que la invitación le llegó a él y que el pasaje lo pagaba él. Cuando el pasaje lo paga el gobierno coreano, lo paga esta institución, este organismo que auspicia, él paga ahorita, cancela ahorita, pero es vía reembolso. O sea, oye, hazte un préstamo y luego te devuelvo. No es que estoy erogando de mi dinero, claro, claro, de claro. mi patrimonio. Ujú, ujú. Entonces, estas mentiras, y luego empezó a leer un documento, una invitación en inglés, que ya de ese inglés ni voy a criticar, porque a veces ni el español hablan bien, peor el inglés, pues no. Entonces, ya, pero esto es lo que yo critico. Ay, Sin señor. embargo, se solidarizan y dicen, me solidarizo con usted. ¿De qué? Si yo no estoy pidiendo para mí, que quede claro. Bien, Yo no pido para mí viajes, yo no pido nada. Lo único que digo es que a los servidores de carrera, que se los explota, denle la oportunidad de que viajen. Y claro, todavía obvio. más dice que él tiene el privilegio de viajar en first class, no sé cuánto, y en business, y que los otros están más o menos con problemas. Pero esto es afectar el honor, ofender a las personas que Listo, no Elena. tienen para viajar en clase ejecutiva. Porque además cuando se cae el avión todos se mueren, pues. No es que está que los de clase ejecutiva no se mueren. Claro. Esas cosas demuestran la capacidad que tenemos los servidores públicos, que en lugar de aportar con ideas trascendentales para la democracia, para la institución, salen con estas cosas infantiles que preocupan. Entonces, sí hay un tema por lo menos a mí me preocupa que en este momento quien reemplaza a cualquiera es el señor Merino. Entonces, sí, y además, si es con el agravante, que él dijo que estaban los cuatro, no yo, los cuatro ilegalmente prorrogados en las funciones. Presentó una acción de protección contra los cuatro consejeros, consejera Estela Cero, consejero Enrique Pita, consejero José Cabrera, consejera Diana Tamaín. Él presenta una acción de protección diciendo que estaban indebidamente en su puesto. Luego pierde la primera instancia y en junio sorpresivamente retira, desiste. Y ya a mediados de julio, desesperado que lo principalicen. Entonces, ¿cómo es que usted se principaliza
de alguien que está Claro, ilegítimamente, claro, claro. ilegalmente, arbitrariamente prorrogado. Ok, Estas comprendo. cosas son las que generan vergüenza, Bien, generan escarnio público, porque somos servidores públicos, de o acuerdo, de sea, acuerdo. seamos un poquito coherentes, no nos vendamos por un plato de lenteja. Listo. Elena, muchísimas gracias por habernos acompañado. Elena Nájera, consejera del Consejo Nacional Electoral. Además, valoramos que haya estado, que teniendo una afectación a la salud, haya comparecido a esta conversación que sin duda considero valiosa por todos los conceptos que usted ha formulado y las críticas también que ha presentado. Así que cualquier rato estaremos nuevamente en contacto. Gracias por ahora, que tenga una buena noche. Muchas gracias, gracias por la Y duerma invitación. tapada, pues. Fue la lluvia, la granizada de Ah, Quito. bueno, está bien. Hasta Sí, luego, sí, no gracias. ayuda el clima. Bien, 17:45. Si es que están listos, por favor, que pasen nuestros invitados. Queremos tener entonces la visión básicamente de lo que ocurre en la provincia de Cotopaxi. Hemos invitado que, por favor, el señor Vega, que encienda la cámara para confirmar que me escucha, me recibe bien y así poder conversar en este panel, ¿no? Entonces decíamos, nuestros invitados son Apauqui Castro, él es coordinador de Pachacutic en Cotopaxi, y José Vega, él es presidente del Consejo de Gobierno Comunitario de Tigua, Niño Loma, del cantón Pujilí, allá también en Cotopaxi. A los dos, muchas gracias por estar aquí para conversar sobre este particular. Me gustaría primero saber cómo ha sido, desde el punto de vista de ustedes, la jornada del día de hoy. Han habido episodios de violencia, diría de lado y lado. ¿Cómo lo están viviendo ustedes? Es lo que me gustaría primero saber. Apauqui, empecemos con usted. Bienvenido. ¿Qué tal, Andrés? Un gusto poder estar en este espacio nuevamente. Bueno, el día de ayer se había dado disposiciones desde la directiva y en esta ocasión el repliega territorios para intensificar la resistencia y ya no salir únicamente a la parte céntrica de aquí del cantón Latacunga. En ese aspecto, el día de hoy se ha permanecido durante toda la jornada en las preparaciones y en levantar los escenarios. Y bueno, el repliegue a territorio ha significado también fortalecer, consolidar y articular estas acciones. Ahí más bien hemos visto también las declaratorias que se han hecho en otros territorios. Me parece que como característica del movimiento indígena va de manera progresiva este llamado a esta jornada de lucha y resistencia, pero muy lamentable que la táctica del gobierno sea únicamente la represión y la intención de intimidar para aniquilar contra todo el sector del movimiento indígena, y ese es el objetivo en general. Pero, Por ello mismo se están creando falsos positivos de ujú, intentar vincular directamente como que todos los voceros o cualquier dirigente, exdirigente vinculado a la organización sea parte del círculo supuestamente del terrorismo, pero nosotros absolutamente para nada tenemos nada que ver en aquello. Seguimos en territorio preparando estas acciones que han sido llamadas desde la organización nacional, igual acá en la provincia. ahora, la actitud de los manifestantes no puede ser considerada o catalogada como de provocación. Es decir, si salen, digamos, 200 personas a caminar en una carretera e impiden la movilización, no le corresponde a las fuerzas del orden justamente, pues digamos, obligar a que salgan para que la circulación continúe, porque estarían haciéndole problema, daño a las demás personas que no se pueden movilizar, a Pauqui. Ayer nosotros fue muestra clara, pero lo que está en concreto, digamos, como la intención del gobierno es reprimir, es disparar de manera directa, abiertamente. Lo que pasó ayer en la noche acá, por ejemplo, en el cantón Saquicilí, un joven circulándose de sus espacios al lugar donde tenía que pernoctar, y cuál es prácticamente la cacería y apuntarle de manera directa. Me parece que eso ya no es ninguna intención de por lo menos intentar estabilizar la movilidad. Eso ya es Comprendo. una cacería. Ayer nosotros hemos hecho una cuestión
de evitar cualquier confrontación entre pueblo y en esa medida inclusive siendo observados por dirigentes de los territorios porque están provocando. No caímos en aquello, sin embargo ya se están tomando decisiones y eso ya corresponde a nuestras autoridades en cada jurisdicción territorial. José, bienvenido. Efectivamente veíamos el video cuando el joven corre desesperado porque lo están persiguiendo, se suben a la camioneta y después de un momento disparan a la camioneta. Es increíble que nadie haya resultado herido, ¿no? Porque se escucha a una mujer y a un hombre y él, o sea, eran tres personas en la camioneta y enhorabuena, ese disparo pegó en la parte baja del vidrio y lo frizó, ¿no? ¿Está identificado, José? ¿Saben, es alguien de la comunidad, esa persona, o no se sabe la identidad? Bueno, muchas gracias. Primero, un saludo cordial, estimado Andrés, estimado Apauqui, y saludar a todos los compañeros de los pueblos y nacionalidades de nuestro país, de manera particular de nuestra provincia de Cotopaxi. Efectivamente, para nosotros es indignante lo menos que podemos decir de lo que está haciendo el señor Noboa. Y aparte de ese decreto 126, que es un decreto criminal que prácticamente afecta a gran mayoría de los ecuatorianos y ecuatorianas, y una manera abusiva que venga a nuestra provincia, bueno, fuera que viniera para hacer algo bueno, algo de obras, de inversión. Bueno, ha entregado créditos, entiendo. Pero no para, tal vez, acuartelar en la gobernación, y eso prácticamente tiene límite, estimado Andrés. Usted conoce muy bien, nosotros somos de estructura organizativa, no somos personas individuales, y hoy nosotros hemos decidido en nuestro cantón, porque usted sabe, estimado Andrés y estimado Apauqui, porque no es que nosotros salimos de noche a la mañana y después de 24 horas desaparecer. No, no, no. Nosotros tenemos nuestras propias autoridades comunitarias, claro. Hemos socializado y hoy aspiramos que eso se vaya de manera progresiva y estamos planificando de manera interna ya para ir tomando con todas las fuerzas en los cantones de la provincia de Ahora, Cotopaxi. José, dos preguntas muy puntuales. Le preguntaba por la persona que fue perseguida. ¿Está identificada desde la comunidad o no? No, ahí más bien es de parte de policías y militares que están reprimiendo. Pero no se conoce la identidad del joven. No, ya. No. Ok, y la otra inquietud que tenía, se ha dicho, Apauqui decía, bueno, esto es el inicio, van a continuar las movilizaciones y qué sé yo. Ahora, todo eso implica recursos. Entonces la pregunta que mucha gente se hace, José, es ¿cómo se financian todas estas movilizaciones y marchas, en fin? Bueno, yo creo que ahí sería de dar una clasecita a los que, principalmente a los pagados del señor Noboa, a la gente de la derecha más que todo. Nosotros tenemos nuestra propia forma de convivencia comunitaria. Nosotros no es la primera vez que salimos a la lucha. Claro. Siempre tenemos nuestros propios alimentos que preparamos desde nuestra casa. Cucayo para un día y después turnamos de manera alternada por comunidades. O sea, a nosotros no nos hace falta recurso económico para tema de movilización. Ahí están muy equivocados. Piensa que hay alguna fundación que paga, cuando el gobierno de Noboa paga $20 para que marche a favor de él y obligando a los funcionarios para que ponga un bus de gente. Piensa que todos hacemos eso. Por eso de manera desesperada dice que él casi convierte hasta presidente de junta administradora de sistema de riego. Dice que va a ir junta por junta para que no salga gente. Es que nosotros nunca obligamos a la gente, afectación directa a la colectividad, y eso nos hace que organicemos automáticamente, porque aquí no hay multa ni obligación. Si la gente siente afectado, automáticamente, más bien algunas comunidades, como no es de manera activa, algunos dirigentes están en las ciudades, mejor llaman y cuestionan, dice, ¿qué pasa en nuestra comunidad que no está informando lo que está pasando con otros hermanos? Y siempre somos solidarios, y por eso nuestra solidaridad, y también decir fuerza a nuestros hermanos tanto de Otavalo como Pueblo Cayambi y también otras provincias que está asomando. Por eso, estimado Andrés, nosotros ahí
la gente, por ejemplo, yo quiero agradecer tanto en 2019 como en 2022, población de Quito, nuestros hermanos migrantes que están en Quito, radicados allá, ellos, muchas gracias, hemos pasado en tema de alimentación suficientemente. Nadie nos ha regalado $1, Ok, porque todo es tema de solidaridad, porque para ellos afecta, inclusive para los hermanos migrantes es más afectación, porque mucha gente nuestra no tiene ni siquiera propia casa, sino que vive arrendados, y eso nos afecta enormemente, y por eso ellos han ayudado, porque para nosotros, si nosotros pasáramos en la carretera hasta un mes, 2 meses, pues no le parece. O claro. sea, nosotros, o sea, no es eso, por eso para esa gente que malinterpretan sin conocer la realidad histórica y proceso organizativo, nos causa hasta chiste decir que de dónde saca tanta plata, o sea, Ok, siempre está pensando lo que ellos llevan obligado a la gente para que respalde supuestamente, porque una autoridad, un gobernante que verdad haga bien, no haría falta ni siquiera que gaste o pagando un bus, porque gente automáticamente iría para reconocer de su actividad, de su proyecto, porque no así, o sea, obligando ni cosa por el estilo. Entonces, eso es mi estimado Andrés en referente a la tema de movilización, o más bien ok, dicho, de alimentación, y listo. hoy eso es mi estimado Andrés. Ya, ahora, Apauqui, también se menciona, el gobierno ha anunciado que se han detenido por lo menos a 47 personas, entre ellas dos extranjeros que se presume serían de este grupo Tren de Aragua. Entonces, a lo que voy es, ¿ustedes están controlando de alguna manera quiénes participan o habrá infiltrados o quiénes son? Porque se han visto imágenes también de personas que tienen ahí una cosa que como que van a disparar con escudos, no sé. ¿Qué nos puede decir sobre eso? ¿Están teniendo precaución o será que por ahí alguien quiere hacer relajo? Hay dos factores. Uno, cuando alguien te está masacrando, te está golpeando, mínimamente necesitas creatividad y lucidez para defenderte. Pero con esto no estamos diciendo que dentro de nuestras filas estén preparados o estén, digamos, como con ese entrenamiento. Lo que ya luego de los últimos sucesos justo acá, dado en la provincia de Cotopaxi, lamentablemente hay una carga alta, fortísima de infiltración, que son mismos policías y militares que están dentro de nuestras filas. Ya con lo que se detectó, ¿no es cierto? Haciéndose pasar por periodistas, por comunicadores comunitarios, si te andan filtrando, incentivando, agitando para que obviamente tengan o se den desenlaces que ellos están queriendo provocar. Lo que sí está absolutamente claro, quieren legitimar estos falsos positivos para decir que en el movimiento indígena hay terroristas, por lo tanto a todos hay que llevarlos a la cárcel y a todos encerrarlos. Ya dijo 30 años. Yo digo, ¿qué sabe el compañero o la compañera que baja de arriba del páramo, que se dedica permanentemente a sembrar cebollitas, que eso tiene que transportar al Supermaxi? Ahí no existe ninguna otra cuestión más que digamos, el anhelo de subsistir, de ganar el día a día. Entonces, ahí hay estos dos elementos que nosotros pondríamos. Uno, no hay ningún entrenamiento que podamos decir ya van a confrontar o atacar directamente, Ujú. sino también la defensa que sí se lo hace. Ustedes han visto mujeres que se ponen al frente, que se paran y ahí intentan los militares Claro, pero, arrebatar, hasta disparar de manera abierta. pero por Y lo ejemplo, en otro, la, obviamente, sí dejamos claro el tema de la infiltración que es generado por el mismo entes represivos del Estado. Por ejemplo, la foto que no sé si vio hace un momento, eso, por Sí, sí ejemplo, lo ¿cuál vi. es su interpretación? ¿Quiénes pueden ser esas personas? Bueno, yo ahí afirmar, no conozco, no estoy en el espacio, no estoy en esos hechos, mal haría en afirmarlo, pero yo tampoco voy a deslegitimar. Vea, nosotros acá, no sé si es una cuestión personal,
pero hemos crecido viendo películas, algunas cuestiones. Si alguien te está reprimiendo, mínimamente se te vienen ideas a la cabeza, la creatividad. Y Mm, ahí no es una cuestión de decir que estén ya preparados o formados para ir a combatir o netamente meterse en el campo de batalla. ujú. Por lo tanto, hay como estos dos componentes que sí hay que tomar mucho en cuenta. Lo único que están intentando es deslegitimar al movimiento indígena y ponerlo en esta estigmatización, digamos, como terroristas o narcotraficantes. Ok. Vea, y con esto cierro, me parece los compañeros y compañeras que están en el día a día produciendo la tierra, ni siquiera debemos conocer ni qué es eso del narcotráfico. O sea, por la bananera sale la droga, ahí sí no se dice nada, no se ni siquiera se especula, Mm. pero el movimiento indígena se ha intentado, ¿no es cierto?, dar como un valor por hecho de que somos terroristas y financiados por el narcotráfico. Ahora, José, trascendió o se filtró un audio del presidente de la CONAIE, el señor Vargas, en donde aparentemente tendría unas declaraciones muy violentas, aupando a la gente a resistir, pero casi casi que hasta la muerte. Entonces se critica, alguien decía que era de inteligencia artificial, pero otros decían que no, que es verdadero lo que dijo el señor Vargas. Y en ese sentido lo que se critica es que el líder máximo de la CONAIE esté promoviendo este discurso de odio, porque así las cosas vamos a terminar pues en llamas, ¿no? Es decir, tal vez un líder debería tener un discurso un poco más tranquilo para enfrentar una situación tan delicada como la que vive el país. El audio, el micrófono, José. Perdón, No se estimado preocupe. Andrés, yo creo que con este famoso avance de tecnología todo se puede hacer. Yo creo, conozco actitud, la inteligencia y sabiduría de nuestro compañero presidente. Y igual también, poco ahí aclarar también, nosotros como siempre actuamos de manera colectiva. Si está maltratando a nuestro hermano por luchar por beneficio colectivo, nosotros no vamos a quedar viendo. Y eso tiene que quedar bien claro. Mm, Por eso, nosotros, solo pongo un ejemplo, si en un bus estamos viniendo mayoría de indígenas, se suben los ladrones, esos ladrones lo mínimo reciben la golpiza, no es que como hermanos mestizos vemos y estamos intimidados ahí sentados viendo que roban todos, ¿no? Es así, mm, peor en la lucha. Ahora, yo creo que si tanto está incitando a la violencia desde el mismo gobierno central, obviamente que nosotros tenemos que actuar también conforme ellos actúen. Si a nosotros nos respeta el derecho a la resistencia y por toda la afectación que hemos recibido, si ellos no respetan y solamente piensan que policías y militares están ganando sueldo de Novoa, no señores, sí es sueldo del Estado, presupuesto del Estado, no de Daniel Novoa. Y por lo tanto ellos deben ser, también son padres de familia y por lo tanto al menos en estos últimos tiempos ellos casi no sé qué porcentaje sea, son indígenas de nuestras comunidades mismo, ujú. tanto militares y policías. Entonces nosotros sí somos consecuentes de lo que pasa y lo único que nosotros decimos que él piensa con violencia, con ataques, intimidar, está muy equivocado, porque él piensa que ya estando en la Tacunga ya se ha apaciguado movilización de Cotopaxi, está totalmente equivocado. Ustedes van a ver próximas horas cómo vamos a retomar con fuerza y demostrar de lo que significa los pueblos y nacionalidades, de manera particular del pueblo panzaleo. Ahora, y Apauqui, ¿no hay temor a la advertencia o a la amenaza, como se quiera decir, del gobierno, los 30 años? Porque una cosa se dice fácil, 30 años, pero caramba, de estar detenido o acusado de terrorismo, 30 años. Entonces, eso finalmente no les provoca temor. La indignación es más fuerte que el miedo, y eso ya ha pasado por todos los tiempos. Vean, yo digo, si a todos los productores, a todos los campesinos, a todos los indígenas nos tienen que tachar de terroristas y mandarnos 30 años, no sé si la cárcel alcanza para todos. Claro. Me parece bastante absurdo esas apreciaciones,
de intentar generar falsos positivos, Mm. porque en realidad en el campo se vive del día a día, la producción va permanentemente. Por ejemplo, yo vengo también de familiares que nos hemos dedicado al comercio informal, donde a veces te ganabas $5 al día, a veces dos, que no se alcanza ni para la comida en el día, y más aún cuando tienes, ¿no es cierto?, una familia numerosa. Todos estos aspectos lo que hace, está claro el propósito de Novoa, creerse el superhéroe, el confrontante, el que dice, si es que algo no voy a retroceder, es con mi vida. O sea, si estuviese diciendo que va a dar su vida por el pueblo ecuatoriano fuera bueno, pero está solamente por cumplir el capricho con los acuerdos que tiene con el Fondo Monetario Internacional. Me parece hasta fuera de control. Es de verdad muy denigrante que tengamos un representante como presidente y que se encierre, ¿no es cierto?, con esa obsesión solo por satisfacer al Fondo Monetario Internacional. El anterior año, por ejemplo, desembolsaron $1.000 millones. ¿A dónde fue esa plata? ¿Realmente se está invirtiendo en la seguridad, en el empleo, en la salud, en la educación? No se ha visto nada. Las muertes siguen constantemente, el asesinato, la inseguridad va en crecimiento. Entonces, por lo tanto, nosotros siempre decimos, hasta en manera de sarcástica, miedo y dinero es lo que no hemos tenido. Entonces, Ok. seguiremos resistiendo y seguiremos en la lucha. Y cada presidente, cuando hay episodios así, se sienten efectivamente como que son los luchadores, ¿no? Y entonces vienen de repente los memes para comparar. Fíjese el que ha aparecido, pongamos en pantalla uno que encontré que me parece que es lo típico, ¿no? El gobierno que sea, si se enfrenta a una manifestación, se pone el camuflaje militar, ¿no? En plan, aquí vamos a pelear, pero esa no es la idea. Ahora bien, José, ¿nos podría decir de manera concreta qué productos o qué servicios se ha incrementado a propósito de lo que estamos viviendo? Es decir, ¿ustedes ya tienen concretamente una afectación económica? En lo que se refiere a la afectación, todo proyecto ahorita se ha encarecido. Por Y por ejemplo, eso mismo también las comunidades ya se han dado cuenta y tanto que decía que sube diésel y de ahí nada más. Pero hoy todos los de canasta básica principalmente está incrementado. Usted sabe muy bien, estimado periodista, que en todos los mercados que salga a comprar ahora ya existe ya precio referencial el doble de lo que costaba antes de la subida de galón de diésel. Entonces, en ese sentido, la afectación es directa y la burla que hace con famoso compensación del bono, eso es solamente para monopolio de los transportes pesados. Para nuestros transportes comunitarios, autos personales, que no es de lujo, sino herramienta de trabajo, no existe un solo dólar de compensación. Por eso, indignación es grande y para nosotros, por ejemplo, un tractor agrícola, trelladora, bloqueras mismo, todo lo que es de tema de parte que afecta a gran mayoría de la población, eso no tenemos absolutamente nada. Y ni tampoco queremos vivir de bono porque somos gente de trabajo. Así es que, señor Novoa, no confunda engañando con bono a la gente. Y yo siempre he dicho que el bono tal vez es por derecho que decretó desde época de Abdalá Bucarán hasta ahora existe. Pero imagínese hoy, tanto que dice que no hay plata. 1.200 billones de dólares, que según ellos dice que falta la plata en arca fiscal. ¿Y por qué no detalla esa plata y en qué va a ser invertido? Nosotros no somos tan torpes para no entender. Así va a pasar como pasó igual con subida del IVA del 12 al 15%. ¿Qué se hizo con ese recurso? Absolutamente nada. Ahora vuelta empieza a regalar a los transportistas monopólicos que ya bono de $1.000, ahora por desesperación ya 1.800, contrata a los 80.000 personas con sueldo básico cada uno. Imagínense, multipliquemos cuánto sale por 3 meses de engaño. Eso prácticamente no es generar empleo, es un engaño. ¿Por qué digo engaño? Porque bueno sería incluir al sistema laboral y con todas las garantías necesarias, pero es simplemente 3 meses para que vaya a adoctrinar
diciendo que Noboa es buena gente, que si es que sale al paro, cuidado que va a quitar el bono. Para eso sirve esa gente que están dando casa por casa. Por Dios, estimado Andrés, nosotros somos más inteligentes que mismo gobierno, vea, o sea, sí hay recurso, tanto que habla, por ejemplo, primero yo no soy correísta, pero tanto que habla del Correa, ¿acaso que Correa ha ido cargando todos los pozos petroleros? Pues todos los días estamos vendiendo petróleo, todos los fines de meses estamos pagando impuestos, existe recurso. Tres gobiernos incapaces, Moreno, Lazo, Noboa, no ha hecho ninguna obra en las comunidades. Si no es así, que diga con lista en qué comunidad ha hecho un sistema de riego, un sistema vial prácticamente que pueda hacer cambio para beneficio de nuestra gente. Ok. Nosotros por eso indignamos, estimado Andrés, no es que somos tontos, ni locos, ni vagos, ni terroristas, ni por estilo, porque Ok. nosotros... Sí, estimado Andrés. Pero, disculpe que lo interrumpa, se me viene el tiempo encima. Apauqui, ahora, ¿hay alguna preocupación en la capital de la República? Porque se recuerda el episodio aquel cuando las manifestaciones llegaron a la capital, y no quiero entrar en la discusión de quiénes fueron, pero lo cierto, los hechos reales, es que Quito fue realmente quemada, destruida, insisto, más allá de quiénes fueron. La pregunta que se hacen incluso algunos concejales de aquí de la capital es, ¿será que tenemos que prepararnos para la venida de las movilizaciones? Es decir, qué es lo que tenemos que esperar? ¿Si vendrá una manifestación pacífica o también habrá violencia como la otra vez? Nosotros, el movimiento indígena, no se ha caracterizado por violentar a nada. Más violencia es que, por ejemplo, la muerte de los 4 niños, nunca se supo nada. Y más de miles y miles de jóvenes que en estos momentos no han logrado ingresar a las universidades. Eso es una mayor violencia del que vivimos aquí en el país. Por lo tanto, no generar alarma ni expectativa. El movimiento indígena lo único que está haciendo es este derecho a la resistencia, amparado en la misma Constitución. Y bueno, si es que el gobierno es quien está con este afán de confrontar, de decir yo soy más fuerte, yo soy más valiente, nosotros lo que han dicho nuestras autoridades, se irá hasta que se logre el decreto 126. En ese aspecto, si es que fuese realmente preocupado por la población, por las ciudades, por la parte estética inclusive, ya tendría que mínimamente decir, vean, bueno, ya por lo menos acojo lo que ya se ha hecho el trabajo 2019 y 2022, la focalización que se planteó, no hay una cuestión ni necia ni sesgada que estemos diciendo no se elimine, sino ya, si es que tienen que pagar más, los que tienen más que lo hagan, pero que se haga a partir de un balance y de una valoración netamente estadística y con números para, ¿no es cierto?, la eliminación del subsidio, pero de una manera focalizada. Ok, pero Por lo tanto, Apauqui, nosotros no tenemos en nuestro plan encender, ni quemar, ni violentar absolutamente contra nadie, ok. simplemente la exigencia a que rectifique y también aprenda a gobernar, porque no está llevando su hacienda. Por lo tanto, esas es las exigencias netamente del movimiento indígena. Ya se nos acabó el tiempo, pero muy puntualmente, la idea es que se organicen para finalmente venir a Quito. ¿Hay alguna fecha tal vez aproximada? Haríamos mal en adelantar o decir alguna cuestión, las exigencias nuestras están puestas, en ese marco veremos qué pasa más adelante. Ok, bien, quiero agradecerles a los dos por haber participado. Es muy importante escuchar las voces de quienes están involucrados en estos temas y que la gente quiere escuchar los argumentos para comprender lo que está sucediendo. Gracias a Pauqui Castro y a José Vega por haber estado en el programa. Que tengan una buena tarde, noche. Gracias. Gracias, estimado Muchas Andrés. gracias. Saludos, ¿cómo José? A ustedes, gracias a ustedes. Vamos a una pausa, amigos, ya venimos de inmediato. La pregunta es en términos de la temporalidad, es decir,
esta medida qué efectos va a tener dada la situación en la que se encuentra este mismo momento la economía nacional. Tengamos en cuenta que en el año 2024 el Producto Interno Bruto cayó en menos 2%. ¿Y esto qué es lo que implica? Que estamos recién saliendo de una etapa recesiva, estamos viviendo un efecto rebote por varios factores que ya voy a indicar. Pero ¿qué es lo que sucede desde el segundo trimestre del año 2023? Empieza a caer el consumo y luego el 2024 cae la producción, estábamos en una recesión y en buena medida esto se puede explicar por el tema del incremento del IVA, los 3 puntos porcentuales. Claro. Eso vemos que afecta el consumo. El segundo trimestre del año 2024 ya es recesivo, el tercer trimestre también es recesivo, el cuarto trimestre nos permite ese cierre de menos 2 puntos del PIB, que evidentemente se complicó con los apagones. Pero esta repunte, de acuerdo a cifras del Banco Central del Ecuador para el primer trimestre de este año, se debe a que estamos en un año electoral y otra vez entramos a otro ciclo electoral. ¿Y qué es lo que hizo Noboa? Inyectó 530 millones de dólares con bonos que les dio a los jóvenes, dio a varios sectores, desgraciadamente desde una perspectiva electorera, y eso claro, reactiva la economía, pero no es una reactivación estructural. Real. Entonces, en este contexto en el que la economía no está saliendo de la etapa recesiva con elementos, como digo, de carácter estructural, ¿qué es lo que sucede? Tendremos quizás un 2025 con cifras relativamente razonables del PIB, un crecimiento quizás positivo, pero si el impacto de la eliminación del subsidio al diésel va a venir en el año 2026, con esta situación que no está resuelta en términos de reactivación de la economía, la caída puede ser muy dura. Entonces aquí viene justamente lo que digo, es el momento en que se toma esta medida, quizás nos lleve a que tengamos un bajón bastante grave en el año 2026, que en otras circunstancias podría haberse atenuado. Simón, durante el tiempo que está la administración del presidente Noboa, parecería haberse acostumbrado a reaccionar a la coyuntura y entregar efectivamente ayudas, bonos, créditos, becas, ahora son tractores, más bonos, efectivamente cuando por las etapas de las elecciones. En definitiva ha sido una estrategia que lo mantiene con cierta popularidad, pero insisto con lo de fondo, es decir, tenemos soluciones a largo plazo, reformas que nos hagan ver lo que se viene, qué nos depara el futuro económico del país. A ver, Andrés, yo creo que hay efectivamente una combinación de temas. Hay medidas políticas, creo que efectivamente hubo muchos bonos y distribución de recursos preelectorales. No es el único gobierno que lo ha hecho, muchos lo han hecho, no es justificativo. Claro. Y efectivamente no todos esos bonos necesariamente son estructurales y de largo plazo y que ayuden a un cambio profundo de la estructura productiva ni de la economía. Eso no quita, yo sí creo, en cambio, que la medida del diésel sí es una medida permanente, estructural. Es un cambio no para este año, no para un ratito, es un cambio más estructural de mediano plazo para mejorar un tema de fondo que es unas finanzas públicas que no son sostenibles como están ahora. Entonces, si para que esa medida pase se necesitan algunos bonos transitorios que ayuden a que la cosa sea más suave, ya que ciertos sectores que son más vulnerables necesitan apoyo, me parece que ahí tiene más sentido los bonos que cuando son los bonos preelectorales para regalar aquí o allá, ¿no es cierto? Eso por un lado, sí. El segundo tema es un poquito sobre la temporalidad. Nunca va a haber un buen momento, porque con el mismo argumento que ahora no lo hagamos porque necesitamos apoyar la economía, vamos 50 años, 25 años, según el tipo de combustibles con subsidios, y nunca llega el buen momento para hacerlo. Y mientras más patiemos el problema, más lo que estamos haciendo es poniendo la situación peor para el que viene luego, para las generaciones que vienen después, para los años que vienen después. El segunda gran diferencia de temporalidad es que el Ecuador vivió un tiempo en que era mucho más fácil acceder a financiamiento internacional, de unas u otras formas, de distintas maneras. Por N razones, en parte internacionales, en parte nacionales, la disponibilidad de financiamiento es cada vez más estrecha. Antes nos prestaba China, íbamos con anticipos petroleros, fueron algunos al Banco Central a pedir plata, se le pedía al IES recursos y tal. Muchos de esos financiamientos ya no hay, se han reducido, son más complicados por una u otra razón, y nos van quedando muy pocas opciones.
y acceder a este rato a financiamiento en los mercados internacionales es demasiado caro para el país. Pagaríamos una tasa de interés estratosférica para llegar a eso. Entonces, la realidad es que no hay tanto financiamiento y por lo tanto es sano enfrentar la situación. Y la segunda es que los años que vienen quizás van a ser aún más difíciles en cuanto a financiamiento, porque empieza a haber vencimientos cada vez más importantes de deuda con el exterior, con el Fondo Monetario, con China, con los mercados y tal. Entonces, ojalá se hubiera hecho esto antes para no tener que hacerlo ahora, digamos así. Pero nunca es el buen momento. Comprendo. Ahora, Carlos, el informe del Banco Central también menciona entonces que se espera un menor crecimiento económico. Se menciona que el Producto Interno Bruto, por ejemplo, se va a desacelerar en 1.8%. ¿Eso qué significa para la economía grande y pequeña del país? Ya. A ver, volviendo a esta necesidad de realizar ajustes estructurales a la economía y desde la perspectiva de que necesitamos reactivarla, ¿qué es lo que sucede? A ver, desde la perspectiva de las finanzas públicas, no podemos irnos en contra de la medida porque se necesita más recursos en el fisco. Pero ¿qué es lo que está sucediendo desde la situación coyuntural actual? Que ahí es donde está el problema. Si bien esto significa 1.100 millones de dólares al año menos de recursos en los bolsillos de los consumidores y esos recursos ahora se quedan en la caja fiscal, el incremento de los precios por los costos de transporte significa también una reducción en la capacidad de consumo de los ecuatorianos. Claro. Entonces, en definitiva, la dinámica económica se ve afectada en virtud de que cuando hay más consumo, evidentemente eso motiva que haya más producción. Al revés, cuando hay menos consumo, las empresas al vender menos van a tener problemas, eso también genera desempleo y esto agrava los indicadores sociales de la economía. Entonces, ¿cuál es el otro elemento? ¿Qué es lo que no se está haciendo? Es decir, esta medida podría tomarse, pero en un contexto en que existan políticas de reactivación reales desde una perspectiva también estructural de la economía. Y yo me pregunto, ¿qué se está haciendo en este momento desde la política pública para impulsar producción? Por ejemplo, ¿qué política agrícola existe? ¿Qué política agropecuaria existe? Hay una política de comercio exterior, hay una política para impulso a exportaciones. No existe nada de esto. Pero en un contexto en que se establecieran mecanismos en ese sentido para poder reactivar la economía desde el cortísimo plazo, impulsando consumo, impulsando demanda agregada y desde una perspectiva más amplia, generando incentivos para la producción, por ejemplo, logrando que exista crédito productivo más barato, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí sí podríamos decir que viene a ser un elemento estructural de las finanzas públicas, la eliminación del subsidio al diésel, positivo, aun cuando tenga algunos impactos negativos que también podrían ser coyunturales. Pero desgraciadamente, esos impactos negativos puede que persistan en el tiempo al no haber un elemento que impulse la reactivación de la economía. Ahora, Simón, retomando el tema de las compensaciones, parecería generar cierta inestabilidad la posición del gobierno. ¿Por qué? Concretamente, ¿a qué me refiero? Inicialmente se dijo que, por ejemplo, la compensación para los transportistas sería de $1.000. Sin embargo, el pasado 18 anunció que aumentaba ese bono a $1.800. Entonces eso complica, y también está el tema de la chatarrización, que inicialmente era un bono de 20.000 y ahora va a ser de 23.000. Es decir, ahí cómo se hacen los cálculos y vamos sobre la marcha modificando en función de las exigencias de los grupos sociales. A ver, no estoy en el gobierno, no estoy en los detalles del tema. Me imagino yo que el gobierno habrá tenido una estrategia con estos temas y que se habrá guardado algo de margen de negociación. Y me imagino que por ahí van un poquito esos temas para el proceso. Es que desconcierta Pero sí un poco, quiero hacer ¿no? un tema más general. Si supongamos que no se topaba el diésel, ¿de acuerdo? Supongamos que no se hacía nada de esto. ¿Okay? Veamos también el otro lado. ¿Qué implicaba? Que el Estado se quedaba sin financiamiento para cerrar sus cuentas de este año. Y eso significaba que el Estado empezaba a atrasarse con los proveedores, a no pagar a los hospitales por acá o por allá. Y todo eso también afecta a la economía y también afecta a la liquidez de la economía, y los bancos hubieran estado con menos liquidez y por lo tanto prestarían menos y tal. Entonces no es que la solución es no hago nada y es más fácil que hacer algo que es una medida difícil. Creo que el tema de fondo es necesitamos estructuralmente mejorar nuestras finanzas públicas
hagámoslo de la forma que sea la más eficiente y la más justa para el país. La realidad es que los subsidios, como el diésel, son subsidios muy, muy regresivos, en el sentido que favorecen mucho más a la gente con plata que a la gente sin plata. Parte, mencionaba Carlos, que esos 1.100 no llegan a la economía. Efectivamente van a llegar algo menos a la economía, pero también van a ser plata que se va a ir menos del país por contrabando, va a ser plata que se va a ir menos del país por Claro. tráfico de drogas, etcétera, ¿no es cierto? Mm. Es una combinación de distintos temas. Ninguna medida política, de política económica es perfecta, todos tienen sus altibajos y sus compensaciones, y creo que es sano buscarle el tema. Yo sigo insistiendo que si no encontramos soluciones estructurales de mejora, seguiremos pateando el problema eternamente y seguiremos con un país que no crece mucho porque no atrae inversión, porque no es creíble a futuro. Ujú. Bien, me dicen que ya se va a conectar, parece que tuvo algún inconveniente, Carlos, Sí, está hay un retomando, Carlos, sí. Sí, algún tema con el internet, pero ya estoy otra Ya. vez. Uy, qué bueno. Ya, entonces, sí me escucha Carlos para hacerle la siguiente inquietud. Perfectamente. Ya, entonces lo que me gustaría ahora es hablar sobre lo que va a ahorrar o lo que ya está ahorrando el país con el tema de la eliminación del subsidio, porque inicialmente se habló de 1.200 millones de dólares que nos ahorraríamos. Sin embargo, como estamos a 4 meses de que acabe el gobierno, pues no será ese el valor, sino se calcula alrededor de 800 millones. Esto es un ahorro de 424. Eso serían cifras más cercanas a lo que nos ha dicho el gobierno. Bueno, todo depende también de cuánto se está efectivamente consumiendo del diésel, porque sobre esa base es la que se calculaba el subsidio. Y los datos oficiales daban cuenta que el último año el consumo del diésel generó un subsidio de 1.100 millones de dólares, pero eso es en un año completo. Entonces, claro, los pocos meses que nos queda para acabar el año, al ser una fracción de esos 1.100 millones, pero aquí lo que importa también es entender cuál va a ser el destino de esos recursos, porque claro, una cosa es la narrativa del gobierno, que esos recursos van a entrar nuevamente a la economía a través de salud, de educación, de seguridad, etcétera. Pero hay que tener en cuenta también una realidad del manejo de la caja fiscal, que aquí desgraciadamente nunca hay los recursos que se necesita y hay también un orden de prelación del gasto. Y encima más de un contexto en el que la subejecución presupuestaria es bastante elevada en virtud de que no hay los ingresos ni siquiera los presupuestados. ¿Por qué? Porque el presupuesto general del Estado, ya aprobado del 2025, a todas luces está sobreestimando ingresos, es decir, no vamos a tener los ingresos que se dice ahí, primeramente porque la producción petrolera está más allá presupuestada de lo que realmente se está recibiendo, el precio del barril del petróleo presupuestado no es necesariamente al que estamos vendiendo, es también bastante optimista. Y del otro lado, del lado de los gastos, esos en cambio están subestimados, están calculados con una inflación chiquitica que no es la que realmente estamos viviendo en este momento. Entonces, a la final, al presupuesto le va a faltar plata. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cada dólar adicional que se puede, en este caso, mantener en las cuentas fiscales, va a tener que gastarse desde una perspectiva de priorización, inclusive con criterios políticos. Entonces, ¿cuál es la prioridad número uno? Mantenernos al día con nuestros compromisos internacionales, pago de deuda. Prioridad número dos, mantenernos al día con la nómina del sector público, y de ahí si viene el resto de los gastos. Entonces ahí viene la pregunta, ¿qué pasa con las necesidades, por ejemplo, en materia de salud? ¿Qué pasa con la compra de medicamentos? ¿Qué pasa en términos de infraestructura con lo que es el mantenimiento de vías, etcétera? Entonces, desde esa perspectiva, ¿qué es lo que sucede? Este ahorro que se genera apenas va a permitir que se ejecute un poquito más, porque ya hay problemas estructurales en el mismo presupuesto general del Estado, y buena parte se va a ir al exterior porque va a irse en el pago de deuda, porque eso es prioridad de los gobiernos por diversas razones. Ok, ahora, ustedes han coincidido de una u otra manera en el sentido de que esta decisión es necesaria en términos fiscales para mejorar la economía del país. La pregunta para los dos, y a manera de testimonio, ¿por qué en su momento, siendo ministro de Finanzas, no lograron hacer lo que ustedes dicen se debió hacer en su momento? Es decir, ¿reconocerían que pesa más lo político que lo técnico económico? Simón.
A ver, lo político siempre cuenta naturalmente en cualquier país. Yo soy alguien que sí cree en la sostenibilidad de las finanzas públicas y puedo decir, yo llegué al gobierno a mediados del 2021 heredando un déficit muy alto que venía en parte por el COVID y toda la situación Claro, de la pandemia. pandemia. Ajá. En el 2020 tuvimos un déficit de algo así como 8.000 millones de dólares en cifras gruesas. En el 2021 se bajó el déficit a 4.000 millones de dólares, la mitad. Y en el 2022, que yo salí, se quedó el déficit final en 1.900 millones. Creo que es el primer año en como 15 años en que había superávit primario en las finanzas públicas. O sea, quitando lo que se paga de interés de deuda, nos sobraba plata, entre comillas, para Ujú, hacerlo muy ujú. simple. Entonces, yo creo que se hizo un esfuerzo en el tema. Efectivamente, no todo es posible políticamente. Creo que todos los gobiernos enfrentan dificultades políticas, tienen debilidades. En este país la gran mayoría de gobiernos no tiene mayoría legislativa y por ende es más complicado todavía la situación. Y todos enfrentan una situación Claro, compleja, este como pero, otros, ¿verdad? No es el único. pero concretamente en su gestión, tal vez usted entonces no consideró que era prioridad hablar sobre la eliminación del subsidio. No, a ver, en mi época sí hablamos en ese entonces de tanto gasolina como diésel y había ciertos ajustes graduales de los precios. La definición de hasta dónde se hace algo más gradual, más de golpe, creo que responde más que nada a temas políticos, Ujú. pero una vez más, yo he escrito sobre el tema de subsidios en varios artículos científicos explicando por qué los subsidios tipo combustibles o son bastante inequitativos y bastante que no llegan realmente a los que más necesitan, Ujú. contrariamente, por ejemplo, a otros subsidios como el Bono de Desarrollo Humano, que lleguen su gran mayoría al 30% más pobre los ecuatorianos que viven con $3 diarios. Me parece Claro. mucho más sano una transferencia así, que realmente llega a los ecuatorianos que más lo No lo necesitan en un necesitan. país que es bastante inequitativo como el Ecuador. Comprendo. Carlos, ¿cuál fue su experiencia cuando estuvo en la cartera de Estado? A ver, como yo decía, cuenta mucho la coyuntura en la que uno se desempeña en este caso como ministro y tiene que tomar las decisiones. A ver, yo recibí la economía en el año 2017, cuando en el año 2016 habíamos tenido una caída de menos 1.4%, porque habíamos sufrido de un terremoto. Habíamos Bueno, es verdad. vivido unos meses antes de lo que yo me hice cargo del Ministerio de Economía y Finanzas, un precio del barril del petróleo menor a $30. Entonces, esto había complicado mucho las finanzas públicas del Ecuador y aún con todas estas circunstancias se logró mantener de alguna manera el consumo y cierta dinámica que lo que había era que recuperarle. Entonces, ¿cuál fue la estrategia que se aplicó en ese momento? Era justamente de reactivación de la economía al punto que el año 2017 ya le pusimos un PIB positivo, logramos bajar el riesgo país, ojo, a 430 puntos, y esto nos abrió también muchas puertas a nivel internacional de financiamiento externo. Y claro, la estrategia justamente era repotenciar la economía para ponerla a un buen nivel y ahí sí poder pensar en otro tipo de medidas, porque era evidente que había que sanear ciertos aspectos de las finanzas públicas y entre esos estaba también el tema de los subsidios, pero con una consideración adicional que nosotros teníamos en cuenta frente a la baja de los precios del petróleo del año 2016, que nosotros también teníamos que ser muy cuidadosos con el sector externo. Y aquí quiero explicar un poquitín qué es lo que se pensó en ese momento respecto del subsidio al diésel. Nosotros tenemos en nuestros productos de exportación, tenemos también un alto componente en términos de costos de transporte interno en Mm, los precios de lo que estamos exportando al mundo. ujú. Entonces, nosotros tenemos en cambio otra restricción, que es en cambio los costos laborales, que al ser importantes en nuestros productos que son primarios, los costos laborales en dólares nos vuelven caros a nivel internacional y poco competitivos. Ya. Entonces, en una situación en la que teníamos precios del petróleo bajos, a mí me tocó jugar con dos presupuestos generales del Estado con precio del barril del petróleo de $43, porque ya se recuperó en alguna medida, pero estamos muy por debajo de los $70 actuales. Entonces, bajo esa lógica, quitar el subsidio al diésel significaba incrementar los costos de producción de nuestras exportaciones y eso evidentemente nos iba a generar un problema competitivo a nivel internacional que frente a un precio del barril del petróleo que no era muy alto, podía también afectar nuestro sector externo. Entonces, ¿cuál fue la decisión en ese momento?
Obviamente no era prioridad el tema de la eliminación de los subsidios a los combustibles hasta tratar de reactivar la economía y que estemos en una mejor situación. Ok, Simón, ya estamos en la parte de la ronda final. Otra de las preocupaciones que he escuchado en estos días tiene que ver con la redistribución y la transparencia, es decir, que efectivamente esos recursos vayan a salud, educación, en fin, a todo lo que el país requiere y no se desvíe, aunque es importante, pero al pago de la deuda o a otras cosas, me explico, porque entonces como que no tendría mucho sentido esas compensaciones. ¿No hay forma de conocer aquello o sí? A ver, al final el dinero público es lo que se llama fungible, ¿no es cierto? Un dólar que entra en la caja fiscal sirve para todo, ¿no es cierto? Para pagar los sueldos, para pagar la deuda, para pagar las inversiones, etc. En global el país tiene que cumplir sus obligaciones y pagar la deuda no es una mala palabra, ¿no es cierto? No, claro. Si no pagáramos la deuda, ¿no es cierto? Entramos en un problema bien serio porque la plata que entra de afuera cada año en financiamiento es más que la plata que se va en pagar la deuda cada año. O sea, lo que recibimos de afuera es más que lo que sale para pagar. ¿De acuerdo? Eso nos va a pasar este año. Si dejáramos de pagar afuera, tampoco va a entrar. Y al final el país pierde porque entra más de lo que sale. ¿De acuerdo? Entonces no es que es mala palabra eso. Lo que sí es importante de lo que usted menciona es el tema de transparencia. Cómo asegurarnos que el gasto público sea lo más transparente posible, que haya habido varios procesos, por ejemplo, en estos últimos tiempos de licitaciones y tal, con dudas y temas. Es muy sano que haya un control serio, un control de fondo y bien transparente y que se vea qué se gastó bien, qué se gastó mal y quién tiene responsabilidades del uno o el otro. Eso es muy sano y está muy bien. Le doy otro ejemplo. Los gobiernos locales, por ejemplo, que son una parte importante del gasto público en el Ecuador, tienen a veces la tendencia a gastar mucho en temas superfluos y no en temas de fondo. Hay gobiernos locales que gastan más en conciertos de reggaetón que en agua y saneamiento para tener agua limpia, por ejemplo. Entonces, a todos los niveles de gobierno, el tema de transparencia es bien importante y lo que se puede hacer en ese sentido es muy sano. Pero es una ilusión pensar que cuando la caja fiscal necesita ir fortaleciéndose, una parte de estas medidas no van a ir justamente para incrementar los ingresos fiscales o reducir el gasto y por ende reducir las necesidades de seguirnos endeudando, porque eso significa menos plata futuro que se pague en deuda y más plata futuro que quede para salud y educación. Comprendo, pero Carlos, hay una línea política o ideológica que propugna que primero es la gente antes que cumplir con esos compromisos de pago de deuda, por ejemplo. ¿Usted qué diría al respecto? A ver, el tema del pago de la deuda, yo ahí coincido con el Simón, primero no tiene que verse como algo negativo y desgraciadamente es algo necesario. ¿Por qué? Porque nos guste o no nos guste, como economía, como caja fiscal, dependemos del financiamiento externo, poco o mucho siempre tendremos que mantener buenas relaciones con los financistas a nivel internacional, porque de otra manera podríamos tener muy serios problemas, rato que se nos cierren las puertas de esos recursos que se van a necesitar, tarde o temprano se van a necesitar. Entonces, entrar en un default, teniendo recursos, sería lo peor que se puede hacer desde cualquier perspectiva y no es ni siquiera desde una visión de corto plazo, es de aquí hacia adelante. Hasta el día de hoy nos pesa el default técnico del año 2018 que por una estrategia determinada que tenía su base técnica se dejó de pagar los intereses de un tramo de la deuda y hasta el día de hoy nosotros estamos señalados a nivel internacional y nosotros todavía no podemos entrar a las dinámicas, podemos decir, más convenientes del financiamiento externo. Ha habido ventanas en el tiempo en las que hemos tenido acceso a ese financiamiento a través de bonos soberanos, pero en la mayor parte del tiempo apenas nos queda los multilaterales y alguna otra fuente pequeñita por ahí, que eso también nos limita mucho en cuanto a la posibilidad de financiamiento que siempre es necesario. Ok, ahora sí, la pregunta final para cada uno. Me pregunto, aunque no es un tema estrictamente técnico y económico, pero las decisiones políticas que ha tomado el gobierno en estos días, en tema de la Corte, la posibilidad de una asamblea constituyente, todos estos elementos, ¿creen ustedes que van a transformar, como dice el gobierno, que se busca desarrollar? Es decir, que en este momento la Constitución no ayuda y que necesita cambiarla para producir, darle dinamismo al país. ¿Usted cree que eso es así, Simón? Empecemos.
A ver, creo que hay una combinación. Creo que hay una parte de aspectos bastante más políticos y del corto plazo y de los mensajes políticos y tal. Sí creo, sin embargo, que nuestra constitución actual tiene varios puntos favorables, pero tiene bastantes temas que sí frenan en el tema económico. Por decir algo, se hace difícil con esta constitución empujar a tener servicios públicos modernos que eviten los abusos y que sirvan de verdad para mejorar la producción eléctrica, la producción petrolera, que se aproveche, por ejemplo, el financiamiento de bonos de carbono para temas ambientales, que favorezca condiciones para que 2/3 de la población ecuatoriana son informales y que puedan tener un mínimo de protección social más sólida que la que tienen ahora, que permite insertarse al mundo y atraer quizás más inversiones, que traigan más empleos de buena calidad. Al final, evitar algo que nos está pasando y que es feo en este país, que muchos jóvenes quieren irse del país, ¿no es cierto? Que Claro. hay una migración muy fuerte, Y, legal o ilegal, y, precisamente por ese entorno. y Que, por todo eso ejemplo, se la calidad del logra, gasto de los perdón, gobiernos Simón, locales mejore. y Creo todo que ahí hay eso, varios espacios que se pueden hacer. y todo Perdón. eso se, digo, mejora con una nueva constitución. Obviamente dependerá de la calidad de la nueva constitución y hay una incertidumbre muy grande ahí lo que puede hacer, Mm, pero creo que la constitución actual sí tiene restricciones importantes en esos aspectos. ok. Carlos, la misma inquietud para usted. A ver, con esta constitución o con una nueva o con reformas a la actual, si no hay gestión, no vamos a ir para adelante. Y repito lo que indiqué anteriormente, ¿qué se está haciendo ya desde el gobierno en lo que le corresponde? ¿Dónde está una política agrícola, una política pecuaria, una política comercial, una política monetaria y financiera que apunte en todas estas políticas a dar soluciones a lo que el país necesita en última instancia, que es producir más? Si se produce más, hay más empleo y eso a la final paga las cuentas, paga a la caja fiscal, etcétera. Pero desgraciadamente lo que vemos es pura acción desde la perspectiva estrictamente política y eso no nos va a sacar adelante. Es decir, las leyes son buenas o son malas, pero por sí mismas no pueden sacarle al país adelante en lo que necesitamos, que es en lo concreto, que es que la economía funcione adecuadamente. Muy bien, agradecerles a los dos por sus opiniones, reflexiones importantes, además por la experiencia acumulada. Que por cierto digo, entre ustedes que han compartido el mismo cargo, ¿no les da curiosidad tomarse un café y conversar del ministerio y sus decisiones? Lo hemos hecho. Ah, ya Hemos ve. hecho. Así que, Ya no, me es imagino, que puedo, oiga, el chisme, ya me imagino, ¿ah? ¿Te acuerdas de tal? ¿Ah? es que verás, a No, la creo que final los objetivos son los mismos, nos conocemos desde hace muchos años, quizás tengamos algunas diferencias, pero que se resuelven, como decía, tomando un cafecito. Qué bien, ¿qué dice Simón? ¿Solo un cafecito o capaz se entusiasman luego? No, 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 fue no, no, una no, creo comidita que, más, a más ver, yo rica. comparto con Carlos, creo que es sano que el país tenga puntos de vista distintos, creo que es sano además que se compartan y se aprenda el uno al otro y se miren temas diferentes. Creo que eso es parte de lo sano. La política moderna en este, no solo en el país, sino en el mundo, se ha vuelto extremadamente polarizada, se ha vuelto mucho de que el uno contra el otro, Son cuando hay muchos temas de bien común intermedios. del país que van más allá del uno u otro lado, una diferencia puntual en un tema. Yo creo que Hmm. hay mucho que se puede aprender de esto. Y creo que la política ganaría con ir logrando un mínimo de consensos nacionales. Muy bien, entonces no rompan esa conexión, pues entonces, para que continúen estableciendo algún encuentro que creo que siempre será interesante y necesario para el debate de lo público en este tipo de programas, por ejemplo. Nuevamente, gracias a Carlos de la Torre y Simón Cueva por haber estado aquí. Que tengan una buena tarde. Muchas gracias, un gusto. Igualmente. Muchas gracias, chao Simón, chao Andrés. Gracias a todos, chao Carlos, gracias a todos. Gracias a ustedes también. 18:06, amigas, amigos, una pausa, venimos ya.
Y vamos a darle seguimiento justo al tema que tú has mencionado ahora en la reflexión del editorial de hoy con nuestro siguiente invitado. Se trata de Henry Cucalón, abogado, magíster en Derecho Constitucional, ex candidato a la presidencia de la República, con quien que quiero, insisto, darle seguimiento. Porque, a ver, la madrugada del día de hoy, el presidente Noboa envió ya un nuevo decreto con algunos ajustes luego de que la Corte Constitucional publicara las observaciones, en algunos casos aceptando el contenido, en otras proponiendo algunas modificaciones, puliendo o podando, digamos, algunos elementos que consideraba pues tenían juicios de valor, tenían como que inducían al elector, ¿no? De manera que el gobierno se ha apresurado a entregar esta nueva propuesta. ¿Cuál es tu primera evaluación, Henry? Nuevamente bienvenido aquí en el programa, sobre todos estos ir y venir de documentos, de aportaciones, de reconocimientos de errores, porque el gobierno pretendió, como decía hace un momento Pablo Encalada, pretendió pasarse de la Corte y tuvo que recular. Es decir, ¿cómo analizas todo este movimiento? Empecemos por ahí. Muy buenas tardes, Andrés. Un gusto como siempre. Gracias por la oportunidad. Un saludo también para Pablo. Excelente análisis como siempre que nos nutre a todos de conocimiento. Saludos a toda la audiencia. Mire, en democracia nada es inamovible. Por supuesto que se puede cambiar la Constitución. No hay que desperdiciar esa oportunidad, pero hay que hacerlo bien. Hoy, esta Carta Magna, del cual yo he sido un crítico fundamental en su parte orgánica, es la primera que tiene un puente, es la primera que incorpora un mecanismo para poderla sustituir totalmente. Recordemos, Andrés, que las anteriores cartas magnas, que algunos dicen que son hasta 20, eran solo el mecanismo para regresar de una dictadura civil o militar. Eran producto hasta de un golpe, si se cabe la palabra. Hoy el procedimiento está arreglado y qué bien que sea así, por factor de institucionalidad y de estabilidad. Voy a poner un ejemplo. En mayo, tú te acordarás, algunos voceros gubernamentales indicaban que querían ir a una constituyente, pero en un solo paso, una sola elección, express. Hoy está claro que son 3 pasos: convocatoria con consulta, elección de constituyentes y referéndum. Qué bueno. En mayo también, algunos voceros gubernamentales e influencers decían no, que deben ser escogidos solo los notables sin representación democrática. Hoy es por elección popular. Podemos estar en desacuerdo en la conveniencia o no, si son 80 o no, todos democráticamente elegidos. Y hasta hace pocos días, y ahí viene tu reflexión, se discutía de que el presidente de la República tenía que saltarse a la Corte obstruccionista, a la misma que le hicieron campañas de amedrentamiento y amenaza, con la cual jamás estuve de acuerdo, pese a diferir, como cualquier persona, en alguno de sus fallos. Hoy, el gobierno, como corresponde, está sujeto a este control de constitucionalidad, y ya no hay cucos. Se le ha dado paso a la vía. Dentro del control de convocatoria y contenido, se ha hecho observaciones, se ha hecho enmendaduras, el gobierno inmediatamente ha corregido. ¡Qué bien! ¿Y por qué digo esto? Porque nos hemos perdido, y ojalá que no sea así, Andrés, en un tema deliberado de distracción y confrontación en la forma, cuando el gran debate y choque saludable en democracia debe ser en lo de fondo, porque va a haber ideas, y dejen que no todo el mundo esté de acuerdo, posiciones ideológicas, a ver cómo ves al Ecuador, sus modelos de gobierno, el tema territorial. Pero lamentablemente existió un desgaste en un tema absolutamente innecesario. Ahora bien, hay un elemento que al pensar da un tanto de escalofrío, te cuento, cuando se habla de la elección de los constituyentes y uno piensa en el perfil de estos personajes. Estamos hablando de la redacción de la Constitución de la República, o sea, nada menos que el marco jurídico más importante que va a guiar nuestras vidas. Y entonces uno piensa, si es el mismo perfil de los asambleístas actuales de la Asamblea Nacional, realmente yo no sé a dónde vamos. Legítima preocupación, porque hacer una nueva Carta Magna que debe ser ratificada por el pueblo no es poca cosa. Imagino. Si vemos la calidad paupérrima de representación parlamentaria de las últimas asambleas, no solamente hay una desconfianza sobre el tema. Peor cuando no saben qué es lo que van a hacer. Cuidado, repetimos los errores de hacer una constitución reglamentaria.
una camisa de fuerza ideológica. Claro. Como cuando bien señalaba el doctor Encalada, una constitución es una declaración de principios, de normas de convivencia democrática. Es, como dice el doctor Hernán Salgado, el estatuto del poder. Lo demás se desarrolla, obviamente, a nivel legislativo, a nivel legal, etcétera. Entonces, cuidado. Pero también hay un tema que mi experiencia y mis canas me llevan a decir. Aparte que soy un apasionado de la historia ecuatoriana. Pero ¿y dónde están las canas, pues, Henry? Yo no las veo. Es que ahí viene el tema. Ah, ya. Hay un estatuto, todo es perfectible, pero no tiene las taras. Yo escuché en estos días hasta una teoría de 70 ternas. No sé si te acuerdas, se habló también hasta que iban a ser elegidos por funciones del Estado. Ya descartado eso, hay un tema, Andrés, que no es normativo, que no es de comas, que no es de artículo, y tiene que ver con el compromiso democrático y el nivel de cultura política de quienes, de las fuerzas políticas, de las organizaciones políticas, me resisto a llamarle partidos al día de hoy, y también una corresponsabilidad mínima ciudadana. Tienen los partidos que invitar o poner a sus mejores representantes. Ese no es un tema de estatuto ni de código de la democracia. ¿Ya? Eso es importantísimo. Cuidado, van a poner a los mismos lacayos de siempre, principalmente las últimas asambleas, en estos dos grupos, que eso fue lo que el pueblo votó. Hay que respetar en la asamblea actual. No querían dos fuerzas mayoritarias, no querían que no había esta distorsión de las minorías. Pues bueno, no queremos ni a Tilín Tilín, ni al que despacha acostado en la cama, ni al señor del correísmo hoy acusado de violación y que era el garrotero oficial de Correa. Estamos claros, pero viene de la responsabilidad de los políticos, de los líderes, pero no de los propietarios. Y también, déjame decirte una cosa, de la ciudadanía. Después no nos quejemos. Y digo por qué. Más allá que uno debe aceptar en buena lid los resultados. Voy a hacer abstracción de que yo participé en el año 25 ahora. Señores, en todas las listas para asambleístas de casi muchos partidos, habían excelentes cuadros, déjame decirte, ¿eh? Excelentes cuadros, hombres y mujeres, excelentes cuadros, pero la ciudadanía libérrimamente escogió un planchazo de las dos tendencias que están representadas en la asamblea, donde llegó carne y hueso, y más hueso que carne, por así decir. Por si acaso. Pero igual solo ahora, una pequeña neutra. Pero para la constituyente también son listas cerradas. Son cerradas, pero entonces, yo te aseguro que muchas organizaciones, pero espérate, ya voy a ir a ese tema, pero déjame terminar la idea. Muchas organizaciones políticas, ojalá que ADN del correísmo, no me espero nada, pueda poner a los mejores cuadros, no solamente a los que le gusta recibir órdenes, como pasó el día lunes con ADN, que recibieron la orden de bajarse el consejero Albán. Ni Increíble. Siquiera hablaron, sentían vergüenza de votar, ¿ya? Ellos y los demás grupos políticos, te apuesto que van a poner grandes cuadros, van a poner profesionales, mujeres, hombres, abogados, van a poner de todo. Pues ya depende de la ciudadanía votar. Te lo digo porque en la elección del 25, para asambleístas de muchos partidos, inclusive de uno que auspició mi candidatura, habían hasta decanos en la Facultad de Derecho. Por si acaso. Y la gente, y no hay por qué reclamar, la gente voluntariamente escogió votar por el planchazo. Más allá, Andrés, que la elección sea en lista cerrada, hay muchísimas listas positivas. Y yo estoy seguro que ahora pasará, a menos que de entrada ya le hagamos el juego al poder de meterle miedo, como pasó en la campaña pasada. No te metas, esto es entre dos. No te metas, que no vas a hacer nada. No te metas, que esto es todo contra Correa. Ahora, si seguimos con esas cantaletas, pues Dios mío, vamos a estar a merced de la disposición del señor Noboa y del señor Correa. No creo que eso sea dable. Ahora, preocupa que ya en este momento el gobierno ha logrado captar la mayoría de las funciones y entonces, y de paso también ha tenido gestos autoritarios el gobierno de Noboa a propósito con este intento fallido de pasarse a la corte, por ejemplo. Eso en términos democráticos, lo decía Pablo, que es un intento de golpe de Estado, ¿no? Es decir, eso, el tema de ratificar a Godoy en el Consejo de la Judicatura, una persona que ha defendido a narcotraficantes, a correístas también involucrados en episodios extraños. Entonces, en realidad da la sensación de que lo que puede ocurrir es más bien asentar las bases para que el gobierno actual pues ya tenga para quién sabe cuánto tiempo más, pues. Por supuesto, Andrés. Así como en algunos temas yo he apoyado tesis del Ejecutivo tratando de ser consecuente siempre, como el tema de la eliminación del subsidio al diésel, lo que acabas de señalar merece mi profunda preocupación. Yo fui uno de los abogados
que suscribí, al igual que el doctor Encalada, una acción de inconstitucionalidad el día viernes en la tarde ante el decreto ejecutivo en el cual el presidente pretendió saltarse, bypasearse, tomar un atajo sin la Corte Constitucional para el tema de la convocatoria a la Asamblea Constituyente. Pero por supuesto, yo critico esos rasgos autoritarios. No ha de ser que se lo criticaba antes y ahora en otra vereda, Claro. porque es de otra gallada, se va a aplaudir. Eso no está bien. Segundo, el tema de la judicatura. Permanentemente he dado declaraciones acerca del manoseo que ha tenido el gobierno en el Consejo de Judicatura con un operador que es el señor Jarrín, yo lo he dicho con apellido, que ha puesto ahí al señor Godoy, un desacreditado, una ficha. Esa es la persona que va a hacer la operación de control de la justicia. Imagínate. Eso garantiza la independencia, peor que en los actuales momentos, en la confusión que hay de ciertos actores políticos que andan diciendo que hay que eliminar las garantías jurisdiccionales por el tema del garantismo. No, señores, las garantías jurisdiccionales son correctas, son las que permiten evitar el abuso del Estado de los ciudadanos, a ti y a mí. Ahora bien, que esas garantías jurisdiccionales en manos de jueces corruptos, como los de Metástasis, Purga, Plaga y Pantalla, hayan servido para favorecer a narcotraficantes, a ex vicepresidentes sentenciados, esa es otra cosa. Y si encima tienes operadores de este calibre, la cosa no pinta muy bien. No. Y lo peor es que cuando tú dices esto, ¿qué es lo que te responden los voceros del oficialismo? Es que para sustituir al correísmo hay que ser igual o peor que ellos. ¿Cómo? ¿Y qué es eso, Dios mío? No, yo no estoy de acuerdo. Lo que pasa es que este no es un juego del todo nada. Y esa es una práctica populista que a mí no me gusta. El gobierno cree que o uno lo debe apoyar absolutamente en todo, o automáticamente eres aliado del terrorismo y el narcotráfico. Claro. Así no es. Claro, pretenden es así. Pretenden lograr la incondicionalidad de las personas y evidentemente lo racional es estar de acuerdo con cosas que son de beneficio comunitario, de país, y en las otras no, pues. Ahora, Lolo Echeverría, hace unos días analizando estos temas, él decía que él consideraba que iba a haber un acuerdo entre la Corte y el gobierno para lavarse la cara de lado y lado, porque sabían que es un tema muy sensible y muy complicado, y entonces que buscarían una forma, una estrategia, digamos, para salir bien librados, digamos, de cara al público. Lo que ha ocurrido con las observaciones de la Corte y el hecho de que el presidente envíe nuevamente, ¿va en esa línea, crees? Es decir, finalmente hay una suerte de arreglo, de acuerdo o de raciocinio. No creo que haya un acuerdo per se. Creo que lo que existe es la práctica de la lógica, el sentido común y un principio de juridicidad. Se habló mucho de que existieron 12 negativas de la Corte a convocatorias de asambleas constituyentes. Sí, 12 iniciativas ciudadanas pésimamente mal planteadas, de fondo y de forma. Hoy, el presidente de la República, con quien puede existir coincidencias y algunas diferencias, reviste una legitimidad, no solamente de carácter jurídica, sino democrática. Ha presentado su iniciativa, fue calificada la vía. Ha presentado un estatuto que no será perfecto. Recordemos que la Corte no da dictamen sobre la oportunidad, no puede hacer un juicio de valor del por qué, porque eso lo representa en este caso el primer mandatario. Lo que tiene que hacer es corrección, ajustes, que no exista una pregunta sugestiva, que sea neutra y que no haya algo antidemocrático en el estatuto, sin perjuicio que siempre puede ser perfectible. Y eso es lo que ahora se cumplió. Yo comprendo que en esta teoría de encontrar el enemigo ideal en la que el gobierno practicó contra la Corte, en que le echaba la culpa de negativas acerca de enmiendas y reformas, pero que tú, yo y el doctor Encalada saben que no sé si por ignorancia o por estrategia, estuvieron pésimamente mal planteadas. Pero claro, sirvieron para la narrativa. Y te voy a poner un ejemplo. Ya sabíamos que para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana era una reforma parcial, porque así lo ha dictaminado la Corte varias veces. Lo presentaron como enmienda. Casi todos los abogados del país dijeron que estaba mal. La Corte le dijo, esa no es la vía, es la reforma. ¿Qué dijeron los influencers? ¿Qué dijeron al mismo minuto, la misma noche, con los mismos caracteres? La Corte, los narcotraficantes y los violadores. Por Dios, entonces ahí es que se fue creando todo este ambiente, en mi criterio,
innecesario. Total. Tenemos otros temas que son o los de fondo o los temas del día a día, del crimen organizado, del tema económico. No hay que estar encontrando estos enemigos donde no hay. Otra cosa es que existan pesos, contrapesos, controles jurídicos. Es obvio, estamos en una democracia, pues. Ahora, en términos generales, una constitución contempla dos grandes partes o temas que tienen que ver la parte dogmática sobre nuestros derechos y la parte orgánica que tiene que ver con la organización del poder y las instituciones. ¿Tiene algo prioridad de la otra? Es decir, ¿en qué se debería poner más énfasis en el trabajo? En la parte orgánica, es decir, de la estructura del Estado. Lo ha señalado muy bien. Esa para mí es un verdadero desastre. La parte dogmática, que es la de los derechos, sin perjuicio del listado de Papá Noel, que llega hasta 99, redactado en forma alegre en Montecristi, primero, en su parte sustancial es idéntica a la de la Constitución del 98 de Sangolquí, porque son progresivas y está bien que sea así. De acuerdo. La no discriminación, por poner un ejemplo, y eso está bien, los derechos de participación. Aparte que nosotros como país estamos suscritos al bloque de convencionalidad de todos los tratados internacionales. No puede haber ningún tipo de regresión en esos principios. Lo ha señalado reiteradamente en la Corte y ahorita en el dictamen se lo vuelve a aclarar al gobierno, por si acaso. Así que en ese tema, más allá de la redacción, la forma, no hay problema. En el otro, pero por supuesto, solo con el adefesio el Consejo de Participación, que es la columna vertebral, la joya de la corona de Montecristi y su estructura, eso debe ser eliminado. Total, claro. Debemos ir a una nueva asamblea, que no pasa como le escuché a un distinguido asambleísta del oficialismo por cambiarle el nombre. Sí, pongámosle Congreso. A mí no me gusta el término asamblea, pero el cambio no está en cambiarle el nombre, ni solamente decir si son 70. No, pues, el cambio es más profundo, de requisitos, de doble cámara, de doble control entre ellos, quienes hacen las ordinarias, quienes hacen las orgánicas, quién se encarga de fiscalización. Un ejemplo, si le vamos a quitar al Consejo de Participación y dar a la Asamblea la designación de autoridades como es en todas partes del universo, así es. Bueno, que sea el Senado que haga las audiencias de confirmación, que haya elecciones a mitad de periodo para que haya un desfogue democrático. Mira que te he dado 5 o 6 propuestas, no te digo que sean perfectas, pero eso es, pues, no es el cambio de nombre. El tema es la judicatura, pues. ¿Cómo es que pasó en los 90 de un órgano de administración para comprar vitaras e impresoras? Pasó a ser un reinado, cooptado por el poder político. Mandan más que el presidente de la Corte Suprema. Increíble. No, señores, eso está mal. El tema económico. ¿Cómo se les ocurrió que haya la cantaleta de los sectores estratégicos donde no permiten la inversión privada cuando el Estado debe ser un fuerte regulador? ¿Cómo se les ocurre poner normas de inferior jerarquía en la Constitución de carácter laboral, de carácter tributario, temas de arbitrajes, prohibición de uso extranjero? ¿Qué tiene que ver eso con una Constitución, que es una declaración de principios, no una camisa de fuerza ideológica? Ese es un error de diseño. Entonces hay muchísimas cosas que podemos conversar y donde va a ser sano que haya contrapropuestas, ¿no? Pero con esta reflexión, y con esto vamos cerrando, con las reflexiones últimas que has mencionado, me preocupa aún más entonces el perfil nuevamente de quienes van a hacer eso, porque tiene que ser gente especializada que conozca, porque todo lo que tú has dicho es súper técnico. No solamente especializada por los títulos, sino por el compromiso con el país. Y te voy a poner un ejemplo. De las dos últimas constituyentes, la de Sangolquí, la del 98, los partidos políticos de la época, con todas las críticas, y tú lo conoces, eres un periodista de larga data, enviaron a sus mejores cuadros. Estaba Osvaldo Hurtado Larrea, Ernesto Albán, Alexandra Vela por la democracia cristiana, Marcelo Santos por el social cristianismo. Por la izquierda estaba Enrique Ayala, estaba el mismo Julio César Trujillo. Por eso es que esa constituyente, izquierda y derecha, se pusieron de más del 90% de acuerdo. Y en la de Montecristi, pese a la arrasadora mayoría que tuvo Correa, el correísmo de esa época, el inicial, más allá que nunca estuve de acuerdo, tenía otros cuadros deliberantes, con el cual tengo discrepancias, pero estaba Alberto Acorta Espinosa. Claro, obvio. Y en el lado del centro a la derecha estaba Pablo Lucio Paredes, César Ron, May Montaño, León Roldós. Era minoría. De acuerdo. Pero una minoría de peso intelectual. Claro. ¿Qué es lo que queremos, Andrés? Y aquí ustedes también juegan un rol como conductores de la opinión. ¿Qué queremos?
¿Queremos unos sumisos que reciban órdenes o que cierren los ojos mientras su líder es alcahuete y cachiporrero de Maduro y los otros que leen órdenes de destituir a unas personas que no entienden por qué lo están destituyendo? Eso es lo que queremos. Queremos repetir el tema, queremos repetir los vicios de las últimas asambleas, ponerlos en una constituyente en 6 meses encerrado. ¿Eso queremos o queremos una oportunidad de cambio? Esa es la gran pregunta. Y con eso nos quedamos, porque sin duda me parece esencial. La gente que nos está escuchando sin duda debe haber respondido en su interior, y creo que eso es importante, despertar la inquietud y que la gente debata sobre estos temas. Henry, muchísimas gracias por haber estado aquí. Que tengas una buena noche y sin duda estaremos conversando cuando sea oportuno. Gracias, como siempre. A ti. Henry Cucalón, abogado magíster en Derecho Constitucional, con nosotros hablando sobre lo que se avecina. Prácticamente, efectivamente, vamos ahí, la posibilidad de esta Asamblea Constituyente. Evidentemente, aunque la Corte Constitucional apruebe ya absolutamente todo, pues tenemos que ir a las urnas y luego refrendar en un referéndum, pues, el que queremos esa Asamblea Constituyente. Así que todavía hay un trecho más o menos largo y sobre todo, pues, vamos a ver cómo se maneja el gobierno, porque si comete muchos errores, ya sabemos lo que sucede en un referéndum, ¿no? 18:31. Amigas, amigos, es tiempo de despedir, pero recuerden, me encanta lo que hago, disfruto interactuar con ustedes. Si quieren encontrarme, aquí estoy, estaré comprometido con el periodismo, con las ideas, con los afectos. Un apapacho, los espero siempre. Chao, chao.